Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Word 2010 y en este caso lo que os voy a enseñar es cómo crear lo que se conoce como formularios. Los formularios típicos que te envían, rellenas, pon tu nombre, tu dirección, si tienes algún tipo de estudios, ingresos anuales, etcétera, etcétera. Una serie de preguntas que vamos a rellenar en una hoja, en la cual tendremos digamos, las preguntas o los apartados donde aparece el enunciado de la parte que vamos a tener que rellenar y la parte donde rellenamos esas casillas, o bien marcamos o seleccionamos una fecha o insertamos una foto, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Pues en la versión de 2010 de Word el sistema ha cambiado ligeramente respecto a las anteriores. Para establecer los formularios ahora tenemos que activar lo que se conoce como ficha de programador, la etiqueta programador esa que tengo yo aquí, que por defecto viene desactivada, y para activarla pues tenemos que ir a la siguiente opción. Tenemos que pulsar en archivo, dentro del archivo vamos a pulsar en opciones aquí abajo, y dentro de la ventana de opciones, como veis, vamos a pulsar en personalizar cinta de opciones. Dentro de personal cinta de opciones, lo más normal es que tengáis esta casilla de aquí de programador, así, desactivada. Tenemos todas activadas excepto la de programador. Bueno, pues simplemente la activáis y le dais a aceptar. Automáticamente os debe de aparecer esta nueva pestaña, programador, y los elementos que más vamos a utilizar van a ser estos que pone aquí, controles. Bueno, pues para la mejor forma de ver cómo hacer un formulario con varios tipos de preguntas es crear uno de ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, una ficha de alumnos como la que suelo utilizar yo, que constaría, pues evidentemente, de un diseño con los elementos que hemos estado viendo en los vídeos anteriores, pues negritas, subrayados, bordes y tal. Por ejemplo, vamos a empezar poniendo ficha de alumno. Ficha de alumno. La ficha de alumno que lo vamos a poner con una letra un poco más grande, pues a tamaño 24 por ejemplo, y le vamos a poner un borde por abajo, por ejemplo. Y a partir de aquí vamos a empezar a insertar los elementos, que los vamos a hacer en un tamaño un pelín más grande. Vamos a ponerlos a tamaño 14, o puede ser nombre, pero vamos a hacerlo un poco más elegante. Podemos utilizar, para guiarnos y que no tengamos que ir con el intro desplazándonos o con el tabulador desplazándonos, vamos a establecer primero unas tabulaciones o bien una tabla. Por ejemplo, una tabla sería una opción. Podemos insertar una tabla vamos a borrar esto, si no nos deja insertar la tabla. Vamos a ponernos aquí abajo, insertamos una tabla de, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 y 5 por 2, y esta tabla la vamos a hacer los bordes de forma que no se vean, es decir, vamos a elegir aquí sin bordes, es decir, tenemos los huecos de la tabla y nos podemos desplazar por las posiciones de la tabla, pero no se ven las líneas, y de esta forma nos queda todo un poco más elegante y más ordenado. Vamos a hacer la tabla un poco más grande, ¿vale? Para que queden más separados los elementos, y vamos a empezar por, como decía, nombre. A continuación voy a marcar ahora, para que lo veáis, los bordes de esa tabla, para que se vean, y luego ya los borraremos cuando lo tengamos. Ponemos nombre, aquí irá el espacio donde ponemos el nombre. Aquí vamos a poner la fecha de nacimiento, por ejemplo. Aquí vamos a poner estudios anteriores. Aquí vamos a poner por ejemplo el género, y por último vamos a poner motivos de estudio del Word, ¿vale? ¿Por qué queremos estudiar Word 2010? Por ejemplo, bueno, pues como veis, se me ha olvidado también que quería insertar una foto distinta. Vamos a sustituir este motivos de estudio de Word, que sería un texto normal, por
foto, por ejemplo. Bueno, pues ya que tenemos estos elementos, que son distintos entre ellos, vamos a empezar a ver cómo insertamos los elementos del programador del formulario que veíamos al principio. Vamos a empezar, por ejemplo, el nombre, que lo pondríamos aquí. Para ello tenemos que insertar unos controles, que como he dicho que los tenemos aquí. Un control de texto, que podría ser este que se llama control de contenido de texto enriquecido, y este de control de contenido de texto sin formato. Bueno, ambos dos nos sirven para escribir el nombre. La diferencia es que en el primero de ellos nos dejaría insertar algunos elementos especiales como tablas, etcétera, y este otro no. Pero para escribir el nombre, que es lo que queremos hacer aquí, cualquiera de los dos nos serviría. Por lo tanto, vamos a seleccionar el primero mismo, y como veis ha generado aquí un cuadro de texto donde podremos escribir cuando lo tengamos finalizado. Bueno, ahora también podemos escribir, pero probablemente no hará nada en concreto, no funcionará como digamos formulario, vale. Por lo tanto vamos a dejarlo sin completar para luego acabar de configurarlo y ya establecerlo como formulario. Por lo tanto, como veis, aquí tendremos el hueco para escribir el nombre. A continuación vamos a pinchar aquí abajo fecha de nacimiento. Para ello vamos a utilizar esta herramienta de aquí que se llama control de contenido de selector de fecha, que creará un cuadrito que luego veremos donde podemos elegir la fecha. Seguimos con el siguiente elemento, estudios anteriores. Aquí lo que quiero yo establecer en este formulario es una lista desplegable donde podamos elegir de las opciones que hay, pues si uno ha estudiado eso, si ha estudiado bachillerato, si tiene estudios universitarios, si tiene algún ciclo formativo, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Vamos a poner estos 4 elementos que acabo de comentar con una lista desplegable, que para ello podemos utilizar cualquiera de estos 2 elementos de aquí arriba. Este que se llama control de contenido de cuadro combinado y este que se llama control de contenido de lista desplegable. La diferencia entre ellos es que con este podremos escribir, aparte de las opciones que tenemos, otra cosa que nosotros queramos, y con este no podremos más que elegir solamente las opciones que tenga la lista desplegable. No podemos añadir opciones extra. Por lo tanto, vamos a elegir este, por ejemplo, y dentro de este lo que vamos a pulsar ahora son las propiedades que tenemos aquí al lado con el elemento marcado, y aquí en la parte de abajo, aquí el título ahora veremos para qué sirve, y la etiqueta, en la parte de abajo podemos elegir elementos, bien, este que aparece por defecto que lo podemos quitar, y vamos a agregar elementos que, como decía, como nos preguntan por estudios anteriores, pues vamos a poner eso, por ejemplo. Podemos agregar bachiller, perdón, voy a corregir. Vamos a elegir estudios universitarios, etcétera, etcétera. Podríamos elegir todos los que nosotros quisiésemos. Y por último, una vez tengamos los 3 o los 4 o el número de elementos que queramos que aparezcan en la lista desplegable, le damos a aceptar. Como veis, al hacer clic sobre la pestañita podemos elegir cualquiera de los elementos, o incluso podríamos escribir uno a nuestro gusto. El género, como veis, pues deberemos establecer, solo existen 2 tipos de género, masculino, femenino. Por lo tanto, vamos a escribir las palabras masculino y a continuación insertar lo que se conoce como casilla de verificación, que lo tenemos aquí, y al lado pondremos femenino y insertaremos una casilla de verificación. Por lo tanto, elegiremos uno u otro. Y por último, el elemento que tenemos al final del todo es foto. Para insertar una foto tenemos un botoncito aquí arriba que nos permite agregar una imagen haciendo clic sobre este elemento. Bueno, como veis, estos elementos son bastante sencillos. Hemos visto todos y cada uno de ellos. Lo que nos quedaría al final es cerrar, digamos, este formulario para enviarlo a nuestros contactos y que estos lo rellenen y nos lo devuelvan. Para ello haremos lo siguiente: debemos de pulsar en restringir edición
Y como veis se abre una ventana, un cuadro de diálogo aquí lateral, en el cual podemos manejar varias opciones. La más normal, la más habitual es que restringamos, como dice aquí, restricciones de edición, es decir, que las personas a las que se lo enviemos no puedan borrar el formulario o quitar algún elemento, por lo tanto ese formulario no nos serviría. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, como veis aquí, permitir solo ese tipo de edición en el formulario, es decir, que tengan restricciones de edición, y podemos, como veis aquí, seleccionar. Lo más normal es rellenando formularios, que es lo más habitual que utilizaremos para enviar, por ejemplo, a nuestros clientes, a nuestros amigos, para que lo rellenen nuestros alumnos, como es en este caso, para que ellos lo rellenen y nos lo devuelvan rellenado a la misma dirección de envío. Por lo tanto, vamos a darle a sí, aplicar la protección, y nos pregunta que si queremos establecer una contraseña, porque si no ponemos contraseña, la persona que lo reciba puede eliminar esa restricción. Vamos a poner, por ejemplo, una contraseña que sea 1234 y la volveríamos a escribir debajo 1234. Por lo tanto, al darle a aceptar, digamos que este formulario ha quedado ahora bloqueado para que no podamos borrar ni modificar nada. Como veis, estoy intentando seleccionar los elementos o intentando escribir en las celdas donde pone fecha de nacimiento o nombre y no me deja, solamente me deja en las casillas donde podríamos escribir. Pues ya pondríamos nuestro nombre, Juan Sánchez, por ejemplo, Albir, nombre cualquiera, fecha de nacimiento. Aquí tenemos un pequeño problema, porque la gente que tenga una fecha de nacimiento muy anterior a noviembre de 2014, que es donde estamos ahora, va a tener que hacer clic un montón de veces en las flechitas. Por lo tanto, podemos establecer la fecha, como veis, con el calendario que tenemos aquí, dándole tantas veces como haga falta para llegar a nuestra fecha de nacimiento, o bien podemos escribir la fecha directamente. Por ejemplo, si hemos nacido el 14 de febrero de 1990, pues ahí vemos que la fecha queda también impresa de esta forma, y si damos al desplegable ya nos aparece febrero de 1990. En estudios anteriores habíamos hecho una lista desplegable en la que podíamos elegir el elemento que quisiésemos, o bien podemos escribir, me permite ahora, lo que nosotros queramos escribir en este apartado, ¿vale? Por ejemplo, ninguno. Voy a poner estudios ninguno. En género, lo mismo, tenemos las casillas de verificación, ¿vale? Podemos marcar la que corresponda, y en elementos de foto, pues nos accederá a nuestro disco duro para buscar una foto, una imagen de muestra, ¿vale? Como puede ser el koala este que aparece por defecto en todos los ordenadores que tienen el Word. Bueno, pues hasta aquí. Ahora la persona que ha recibido este correo electrónico con este formulario le daría simplemente a guardar, o guardar como, con el nombre que correspondiese, y nos devolvería el formulario ya completado, que se queda registrado así. Bueno, pues esto es todo. Hasta aquí quedan vistos los formularios, y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado y hasta pronto.